Le vamos a dar los últimos minutos a Monedero. Quiero, de cualquier manera, si ustedes me permiten hacer un brevísimo comentario, siguiendo de alguna manera lo que planteó Carlos Heller, que por supuesto por alguna rara casualidad comparto, ya que bueno, tenemos el mismo origen desde todo punto de vista y bueno, y un derrotero en la vida en lucha social, política, alrededor de este movimiento y de nuestras ideas políticas. Así que está aclarado. Este es un centro cultural efectivamente que fue creado para hacer un aporte al debate de ideas. Nosotros no lo vamos a resolver, pero sí teníamos Floreal Gorini fundó esto, lo hizo con la idea que podíamos hacer un aporte. Luchamos por hacerlo. Floreal, cuando fundó este centro, planteó que es un centro cultural popular de izquierda. Por lo tanto, hoy ha sido muy mentado y yo debo hacer algún comentario, ya que acá además hay decenas de investigadores del centro cultural. Este es un centro cultural de las artes y las ciencias sociales. En todo caso, dos cuestiones. Por un lado, que efectivamente es una categoría en debate, es una categoría histórica, la izquierda, por lo tanto, no está congelada y forma parte de los debates de esta época y de todos los tiempos. Yo diría desde que nace la idea de la izquierda en la Convención de la Revolución Francesa, siempre estuvo en debate, lo cual es absolutamente, yo diría, lógico, porque, insisto, es una categoría histórica. Lo que viene a cuento, en todo caso, para no hacer una cosa que hoy no supera, es que efectivamente en esto de la autocrítica, la crítica, de las visiones que cada uno debe tener de sus historias, más allá de las nostalgias, que bueno, yo creo que es legítimo porque es un rasgo humano tenerlas, pero lo que es vital sostener sí son las identidades y las historias. Creo que nosotros hemos aprendido desde la izquierda que tenemos que tener efectivamente una perspectiva latinoamericanista y una perspectiva en un país donde hay un movimiento social, cultural y político de tanta trascendencia como es el peronismo, de tener una perspectiva de unión en la lucha social, cultural y política entre las izquierdas, la izquierda y este fenómeno social, cultural y notable que es el peronismo, y que en todo caso debemos reconocer dos cuestiones. Una, que el kirchnerismo nos ayudó a unos y a otros a unirnos en un proyecto común. No solo mientras fuimos gobierno vino la derrota, sino ahora, fundamentalmente, nuestro nuevo reto histórico que tenemos para recuperar el gobierno en los próximos tiempos. Por allí hay un eje principal, entendiendo por la izquierda no esa que decía Heller, que no es izquierda aunque esté disfrazada, porque se llaman de izquierda pero están contra Néstor, contra Cristina, contra Lula, contra Dilma, contra Fidel, contra Correa. No se puede ser de izquierda en el continente en esta época de esa manera. La izquierda somos nosotros, efectivamente, unidos al peronismo y a otros afluentes de otro tipo, ¿no es cierto?, con los que vamos a ir al triunfo, como decía Cristina. Y debo decir con toda franqueza que efectivamente aquí en la Argentina en estos tiempos, desde que ganó Macri, aparecieron algunos con una novedad como si fuera una novedad, que la derecha es democrática. Hay un gobierno que ganó las elecciones legítimamente. Efectivamente eso es así. De cualquier manera sería discutible, porque cuando los medios de comunicación los dominan totalmente ellos, no es una elección democrática, es una elección condicionada por ese elemento de época tan determinante. Pero no es un gobierno democrático más allá de la legitimidad de origen. Y vos decías, y yo concuerdo, pero tengo que hacer una salvedad, que la derecha, a poco de andar inmediatamente, reniega de su carácter democrático. Esa es la historia del mundo, también de nuestro país. Inmediatamente reniega. Y Macri lo acaba de hacer. Ahora, yo debo decir que el tema del sufragio universal, que es una conquista del pueblo, es una conquista de los trabajadores histórica, y no es un regalo de los grupos de poder. Aprendí ese debate acerca de que la democracia, lo decía al inicio hoy cuando abrí, que la democracia es un interés central
de los trabajadores y de las grandes mayorías sociales y no la derecha. Debo decir que lo aprendí de Rosa Luxemburgo. No puedo dejar de decirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el debate de la democracia no es un debate actual, es un debate que viene desde principios del siglo XX y va a seguir ese debate por los tiempos de los tiempos. Bueno, te doy la palabra ahora sí para que vos termines. No, ¿sabés qué? No, pero muy breve porque tenemos que entregar la sala. No era chiste, era verdad. Él hizo la referencia a las banderas que esgrimían ayer los que estaban en contra de Cristina. ¿Te gustaría? Él hizo referencia hoy en la radio, los paradójicos que esgriman los de Cambiemos. Claro, tiene usted razón. Muchísimas gracias. Yo recuerdo una vez en Colombia que me invitaron a dar una charla parecida a esta y había una suerte de seminario y había muchos profesores alemanes, ¿no? Yo estudié en Alemania y recuerdo que había allí muchos alemanes y yo les dije a los compañeros colombianos, dije, me vais a perdonar, pero la reflexión alemana aquí, dime tú cómo traduces al alemán, ay mi Diosito, échame una mano. Le pides a Habermas que traduzca ay mi Diosito y le da una apoplejía, ¿no? O sea, quiero con esto decir que el nivel intelectual de esta mesa a mí me desborda, ¿no? Y quiero decirles sinceramente que siempre cuando yo vengo a Argentina vengo asustado, ¿no? Porque digo, esta gente lee a Schopenhauer en el subte, ¿no? Entonces... van a decir, españoles, no tienen ni idea de nada. Entonces, bueno, bromas aparte, creo que hay un nivel muy importante, ¿no? Y que creo que estas reflexiones que a mí me enriquecen. Varias cosas muy telegráficas, ¿no? Miren, yo creo que una de las ideas devastadoras para el ámbito amplio de ese espacio antaño llamado izquierda es que hemos perdido la utopía. Y la derecha tiene una utopía. Y la derecha tiene una utopía muy canalla. Y les pongo un ejemplo, que en España es muy relevante, ¿no? Y creo que en toda Europa. Y tiene que ver con que la derecha nos promete que cualquier sueño que tengamos se convierte en un derecho, siempre y cuando lo mercantilicemos. Una pareja gay que quiere tener hijos. Y claro, que quiere tener hijos no significa que quiere adoptar un hijo y quererle mucho, sino que quiere trasladarle sus genes. Que también yo pondría en discusión qué implica ese deseo, ¿no? Si realmente quieres criar a un hijo o realmente lo que quieres es tener ese prurito, ¿no?, de trasladar tus genes. Y claro, el planteamiento es que como yo tengo el sueño de tener un hijo, quiero que se convierta en un derecho y la única posibilidad es mercantilizándolo, comprándome un vientre de alquiler en un país donde haya gente pobre, o en mi propio país, si hay gente pobre dispuesto a convertir su vientre en algo alquilable para convertir ese sueño en derecho de una persona que puede pagarlo. Esta idea es terrible y es devastadora, porque cualquiera puede soñar que teniendo dinero va a satisfacer cualquier tipo de sueño. Y encima la trampa es que el modelo neoliberal te dice, si lo deseas, tienes derecho. Es una construcción devastadora, como digo. Que tú te deseas algo, lo que sea, ¿eh? Lo que sea. Incluso que ya no es que te compres un riñón, sino que le compras un útero a una señora que lo va a hacer. ¿Por qué? Antes de venir acá acabo de terminar un libro sobre la izquierda y de repente en una librería, viniendo para acá, ojeé y había una colección de esas de autoayuda, ¿no? Por cierto, es la sección que crece y crece, ¿no?, en las librerías. Yo siempre digo que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política. Es lo único que funciona, ¿no? Yo el libro este que hice del curso urgente de política para gente decente, cuando iba a las grandes librerías, agarraba un tomo y lo llevaba a la sección de autoayuda, ¿no? No crean que es broma. A mí me daba vergüenza, digo, como me agarren, qué vergüenza, ¿no? Que a ver cómo lo explico. Yo decía, por un lado, aquí se va a vender más, ¿no? Por otro lado, creo que es donde tiene que estar, ¿no? Porque creo que, de verdad, la única autoayuda que funciona es
es la colectiva. Pero bueno, lo que quería trasladar, que creo que es realmente relevante, es que ellos han sido capaces de construir en ese mundo de interrelaciones mercantiles, donde el espacio que nos imaginamos es un espacio basado en la capacidad de consumo que vamos a tener. Donde si sus hijos les dicen a ustedes, papá, mamá, voy a estudiar filosofía, usted dice, ay, qué disgusto me das, ¿no? O sea, ¿no? Porque por muy progresistas que sean ustedes, dicen, ay, mi hijo, mi hija, con filosofía, ¿qué va a hacer? ¿No? Siempre cuento que hemos visto en los documentales del National Geographic que nace un potrillo y a los 2 minutos se está dando una vuelta, o la mamá jirafa pare a una jirafita y estira las patitas de una manera imposible y se va a dar una vuelta. En cambio nosotros necesitamos, cuando nacemos, el cuidado de nuestros padres hasta los 30 años, ¿no? Ellos tienen una idea de utopía que se realiza y se actualiza en el mercado. Y nosotros no lo concretamos de la misma manera. Yo siempre digo que no tenemos el dibujo alternativo, pero cada vez que decimos que no, y decimos un no generalizable, es una tesela, que es una de las pequeñas piececitas del mosaico. Y al final el dibujo lo vamos a completar cuando tengamos todos esos noes, ¿no? Establecidos, y que al final nos van a construir la alternativa. Y es verdad que nos exigen que tengamos una alternativa, ¿no? Siempre nos hacen preguntas y nosotros hemos perdido la capacidad de hacer preguntas incómodas. Bertolt Brecht era maravilloso haciendo preguntas incómodas. Decía, ¿qué es robar un banco en comparación con fundarlo? ¿No? O sea, eran preguntas que de repente te quedas como, ¿no? Ahí como dudando. En cambio, fíjense ustedes, ellos se han acostumbrado, porque también tienen mucha gente pensando en esta dirección. Nosotros hemos sido muy fuertes en la política en España porque controlamos bien las redes. Y hemos hecho una cosa que la izquierda no suele hacer, y el humor es devastador para ellos. A nosotros nos han acusado de ser de ETA, de ser bolivarianos, de ser cualquier barbaridad. Entonces siempre cuando yo iba a la televisión y me decían eso, yo decía, sí, mire, tiene usted toda la razón. Hemos decidido que los lunes, los miércoles y los viernes vamos a ser de ETA, los martes, los jueves y los sábados vamos a ser bolivarianos, y como somos un país católico, el domingo descansamos, ¿no? Entonces, cuando te estaban acusando de tarra, tú le salías con estas y se quedaban absolutamente descolocados, ¿no? La risa le quita la solemnidad a los idiotas, ¿no? O sea, la risa es muy relevante, ¿no? Porque por eso al poder le molesta la risa, ¿no? Solamente se la toleraba al bufón, porque el bufón, al ser una persona encorvada, le podía decir las verdades, pero no le hacía mella porque lo decía una persona deforme, ¿no? En cambio, cuando la risa la estableces de igual a igual, es devastadora igualmente para el poder. Lo relevante es que tenemos que preguntarnos qué hacemos contra esa, ¿no? Articulación del deseo convertido en derecho vía mercantilización que hace y promete el modelo neoliberal. Yo lo hago con mis alumnos, digo, ¿tenéis derecho sobre vuestro propio cuerpo? Sí. ¿Eso significa que podéis tener las relaciones sexuales que queráis? Sí. ¿Eso significa que tenéis derecho a la interrupción del embarazo? Por supuesto. ¿Eso significa que tenéis derecho a vender un riñón? Y de repente, en la primera discusión, una parte importante dicen, sí. Estudiantes de primero de universidad. Y le digo, ¿y creéis que es un derecho que tengas que vender un riñón? Vamos a analizarlo, ¿no? Y de repente, claro, simplemente en una clase que analizas que si vendes un riñón es porque no tienes para vivir, porque solamente tienes 2 y si te falla el otro, te jodiste, ¿no? Entonces, en esa reflexión, de repente los propios estudiantes de primero se dan cuenta de que vender un riñón es una señal de una sociedad podrida. Aquello que decía en el contrato social Rousseau, una sociedad justa es una sociedad donde nadie es tan rico como para poder comprar a otra persona, ni nadie es tan pobre como para tener que venderse. Y fíjense que en la construcción esta, la gente cree que tiene derecho a vender un riñón por la misma libertad que tiene derecho a interrumpir su embarazo, tiene el derecho a tener relaciones sexuales con quien quiera. Y le dices, no. Si tú vendes un riñón, has perdido tu libertad. Si tú vendes un riñón, es que esa sociedad te está abocando a la lucha de todos contra todos. Y de ahí, fíjense ustedes, podemos dar el salto a que la prostitución tiene el mismo problema. Yo no conozco ninguna prostituta que quiera que su hija sea prostituta. Y hay gente que desde el nombre de la libertad de los cuerpos dice, no, que quien quiera ser prostituta, que quiera. Cuidado. Cuidado porque no conozco, insisto, a ninguna prostituta que quiere que sus hijas sean prostitutas. Por tanto, cuando la gente se prostituye, qué curioso, que siempre son mujeres las que se prostituyen, yo me quedo de piedra cuando una alumna me dice, cuidado con la prostitución porque solamente para nosotras la prostitución es una salida.
no para los hombres, es para nosotras. Y de repente ese empoderamiento de las mujeres les aseguro que va a cambiar radicalmente muchas cosas en nuestras sociedades. Por tanto, les traslado que tenemos pendiente la reflexión sobre cuál es nuestra utopía y que tenga la posibilidad de desmantelar la utopía de ellos haciendo ver que ese derecho no es un derecho. Tú no tienes derecho a tener un hijo, no tienes derecho. ¿Dónde está escrito y dónde está argumentado que porque sea una pareja homosexual tiene derecho a tener un hijo de tus propios genes? No me da la gana porque me estás convirtiendo a mi sociedad en una sociedad donde los cuerpos de los seres humanos se convierten en mercancías. Y por tanto me estás degradando radicalmente mi sociedad. La estás convirtiendo en una lucha de todos contra todos. Y no te lo tolero, porque es una cosa que excede tu derecho. Es una cosa que nos corresponde al colectivo. Y una sociedad donde una mujer puede vender su cuerpo para que alguien se dé el deseo, ¿no?, de tener un hijo de otra persona, es una sociedad donde en el fondo nos tenemos que perder el respeto unos a otros. Eso hay que argumentarlo. Eso hay que explicarlo. Porque si no, de repente, nuestra ausencia de utopía y la suya nos termina devorando. Muy rápidamente. Cuidado con la corrección política. A menudo la izquierda ha sido incapaz, como les decía, no solamente de reírnos de nosotros mismos, sino también de romper los límites de lo formal. Y resulta que hemos dejado la incorrección política a la derecha. A mí me ha parecido siempre un error que nos riéramos de las torpezas de Trump y compañía, porque les estábamos haciendo crecer. En el fondo había un elitismo de universitarios que mira que mal habla, mira que no sé qué, y mucha gente decía, pues yo soy así. Y por tanto, fíjense ustedes, a veces hay una crítica, ¿no?, torpe, que en el fondo está entregando una cierta normalización y una cierta incultura a que sea representada solamente por la derecha. Y eso es un profundísimo error. Otra idea esencial, 2 minutos. Otra idea, pues muy brevísimo. El jefe de la patronal francesa hace 8 años, telegráfico, ¿no? Como decía no, nada. Hace unos años el jefe de la patronal francesa dijo que había que sacar de la Constitución francesa todos los artículos que había colocado ahí el Consejo Nacional de la Resistencia, que es el que escribe la Constitución francesa del 46. Son los antifascistas, los que meten en las constituciones todos los elementos que también están en la Constitución argentina, todos los elementos que incorporan los derechos sociales. Había la derecha, se había convertido en fascista, había perdido la guerra y por tanto tuvieron que asumir. Ahora se sienten fuertes y quieren sacar de nuestras constituciones todos esos derechos. Cuidado, que hay una cosa conceptual que no estoy un poco de acuerdo con 2 cosas que se han dicho en la mesa. Miren, no han vaciado el Estado, han mutado el Estado. El modelo neoliberal se hace fuerte a partir del 73 con el bombardeo del Palacio de la Moneda, donde Pinochet va a llamar a los Chicago Boys, que van a plantear que el desarrollo de la economía tiene que ser sin sindicatos y sin derechos de los trabajadores. Luego continúa en el 78 con Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, donde le rompe la columna vertebral a la teología de la liberación y coloca en su lugar a los legionarios de Cristo y al Opus Dei. A los legionarios de Cristo, ¿no? Con el padre Maciel, un pederasta, un tipo que hace cierto eso que yo siempre digo, que estudié en un colegio de curas y que no sé qué me daba más miedo, si los curas que me golpeaban o los curas cariñosos. Ahí fíjense ustedes, 73 Chile, 78 Juan Pablo II, en el 79 Margaret Thatcher, en el 80 Ronald Reagan, en el 81 Helmut Kohl y en el 82 Felipe González como un responsable de la socialdemocracia internacional que ya ha asumido el neoliberalismo como un principio de funcionamiento de las izquierdas europeas. Quiero con esto plantearles que va a ser desde el aparato del Estado que van a cambiar las cosas. Hoy el mayor negocio neoliberal es tener el aparato del Estado. Pero ¿qué negocio puedes hacer de 60.000 millones entregados a la banca en un rescate si no tienes el aparato del Estado? Es decir, el aparato del Estado hoy se ha convertido en la herramienta de ellos. Ellos saben que hay crisis económica, necesitan el aparato del Estado para ahondar en el beneficio y para tener al ejército y a la policía, a las cuales les han dictado cuál es la nación que tienen que defender en nombre de su honor, para salvaguardar nuestro enfado cuando están vaciando nuestras arcas. Yo tuve una discusión con John Holloway muy fuerte porque él decía que no podemos acudir al aparato del Estado porque nos devora. Yo decía, sí, es verdad, nos devora, por eso necesitamos vacunas, pero sin el aparato del Estado es imposible que transformemos nada. Yo sé que el Estado es parte del problema y parte de la solución,
que esté absolutamente claro al respecto. Pero si no tenemos el aparato del Estado, olvidémonos de nada. Eso es lo que nos quieren, que estemos en los movimientos sociales, en las calles. Es que ellos tienen todo. Y no se olviden de una cosa esencial. Cuando ellos están en el gobierno, utilizan el aparato del Estado a su favor. Y cuando no están en el gobierno, siguen teniendo poder. Es la discusión de Kautsky con Lenin, en un libro famoso donde el pobre Kautsky quedó para siempre catalogado como el renegado Kautsky. Kautsky le está diciendo a Lenin, me estás asustando a la gente, deja de fusilar a los Romanov, no hagas esas cosas que están feas, ¿no? Y entonces Lenin le dice a Kautsky, eres un idiota. Y Kautsky no era cualquier persona, ¿eh? Kautsky era el albacea de los textos de Marx. Es el que los va a elaborar después de Engels. No era cualquier tipo. Pero claro, Lenin le dice, tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Néstor podía tener el gobierno, pero no tenía el poder. Igual que Cristina, no nos engañemos. El poder lo tienen ellos. Ellos siguen teniendo los bancos, los medios de comunicación, sectores del ejército, las relaciones internacionales, la diplomacia, las relaciones con Basilea. ¿El qué? Claro, la justicia, los bufetes de abogados. Si es que lo tienen todo. Es que lo tienen todo. Y por eso decía que es muy importante que entendamos que tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Incluso el aparato del Estado, como les quería contar antes, no es que sea el Estado, el Consejo de Administración de la burguesía, pero sí que tiene sesgos. ¿Y saben ustedes de qué depende que esos sesgos se conviertan en reales o no? De la correlación de fuerzas. Por eso mi planteamiento es un planteamiento postmarxista o de algunos marxistas que dicen, es verdad, el Estado es lo que utiliza los sectores dominantes para hacer valer su dominación. Pero cuidado, lo hacen valer porque el Estado heredado tiene ese sesgo de clase, de género y de raza, que son las tres grandes opresiones, pero lo van a actualizar solo si no estamos en la calle. Si la correlación de fuerzas les sirve. Si ustedes, las mujeres, hubieran estado más en la calle y con más contundencia, el resultado de esa negación del Senado, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cambia. Dense cuenta ustedes. ¿Tiene el sesgo? Sí. ¿Tienen las leyes? ¿Tienen el Estado? Sí. ¿Tienen los medios? Sí. Pero si las mujeres se plantan y tienen el apoyo de los hombres, cambia. La correlación de fuerzas es lo importante, es lo que nos enseñó Marx, es lo más importante. Por tanto, no cabe en este aspecto ningún tipo de fatalismo. Estoy un poco cansado, están ustedes, me van a perdonar, un poco llorones. Están ustedes un poco llorones. Sí. No nos representan, Juan. Bueno. Los llorones, a todos. Ya, pero hay un problema de fondo, ¿no? Y es que, coño, o sea, yo estaba siempre deprimido con dos países, con México y Colombia, donde a la gente le mataban 200.000 muertos. 200.000. En México, es una cosa que oyes las cifras y dices, ¿cómo? ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿No? O Colombia, donde veías que gente me la presentaba y yo no me presente más gente porque vuelvo y los han matado, no puedo soportarlo, ¿no? Y ahí están, ¿no? Ahí están que han dado la vuelta, ¿no? Estoy muy cansado, créanme, de los discursos apocalípticos, tanto de la academia, que hace discursos sin salida, como de la política, que lo presenta todo como un escenario no way out, ¿no? Donde no hay salida. Porque esos discursos apocalípticos que no tienen salida se convierten en reaccionarios. Se convierten en reaccionarios. Le pasa a veces al ecologismo, que cuenta las cosas de una manera tan tremenda, y tienen razón, porque estamos al borde del colapso, pero de repente el escenario que cuentan es tan tremendo que aplicas el dicho castellano de que cuando pienso que me voy a morir, pongo la manta en el suelo y me echo a dormir, ¿no? A que me voy a morir, pues me voy a echar un ratito, ¿no? Es decir, claro, es decir, que cuidado con esos discursos sin optimismo, porque entonces estamos perdidos. No significa una ingenuidad absurda, no. Seamos pesimistas esperanzados, o seamos optimistas trágicos, ¿no? Pero no perdamos el elemento optimista porque estamos perdidos. Lo que diferencia una persona progresista de una persona conservadora es que las personas progresistas confiamos en los demás. Por eso las personas conservadoras necesitan a los Macri, a los Berlusconi y a los sinvergüenzas, porque les justifican en su odio a los demás, en su egoísmo, en su falta de empatía. Es la que diferencia a unas personas de otras. Y termino de verdad. Termino de verdad. Les invito a que piensen ustedes en la diferencia entre Twitter y Wikipedia. ¿Por qué Twitter es un basurero y Wikipedia es la mejor enciclopedia del mundo? Y tienen un principio bastante similar. ¿Saben ustedes dónde está la diferencia? En que en Wikipedia hay un núcleo de bibliotecarios que venían de haber colaborado gratuitamente, que son los encargados de mantener criterios de calidad de la enciclopedia. Pero fíjense, tienen que mantener los criterios de calidad, pero al mismo tiempo no tienen que desaconsejar.
ni desactivar a los 23 millones de personas que colaboran en la enciclopedia. ¿Saben cómo se solventa eso? Constantemente con un equilibrio inestable. Por eso el partido tiene que ser partido y movimiento al mismo tiempo. Tenemos que ser racionales y sentimentales, consumistas y ecológicos, locales y globales. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y si hacemos un buen análisis al respecto, podemos aplicar eso que nos enseñó Gramsci, que tenemos que combatir políticamente al adversario en donde sea más débil, pero tenemos que combatirlo intelectualmente en donde sea más poderoso. Así que, amigas y amigos, a estudiar. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vamos, gracias a todas, todos, compañeras, compañeros, hasta mañana. Mañana la seguimos. Chao, gracias.